San Juan Bautista María Vianney, el santo cura de Ars, párroco, patrono de los sacerdotes. Uno de los santos más populares en los últimos tiempos ha sido San Juan Vianney, llamado el santo cura de Ars. En él se han cumplido lo que dijo San Pablo: Dios ha escogido lo que no vale a los ojos del mundo para confundir a los grandes. Era un campesino de mente rústica, nacido en Dardilly, Francia, el 8 de mayo de 1786. Durante su infancia estalló la Revolución Francesa, que persiguió ferozmente a la religión católica. Así que él y su familia, para poder asistir a misa, tenían que hacerlo en celebraciones hechas a escondidas, donde los agentes del gobierno no se dieran cuenta, porque había pena de muerte para los que se atrevieran a practicar en público su religión. La primera comunión la hizo Juan María a los 13 años en una celebración nocturna a escondidas en un pajar, a donde los campesinos llegaban con bultos de pasto simulando que iban a alimentar sus ganados, pero el objeto de su viaje era asistir a la Santa Misa que celebraba un sacerdote con grave peligro de muerte si lo sorprendían las autoridades. Juan María deseaba ser sacerdote, pero a su padre no le interesaba perder este buen obrero que le cuidaba sus ovejas y trabajaba en el campo. Además, no era fácil conseguir seminarios en esos tiempos tan difíciles y como estaban en guerra, Napoleón mandó reclutar todos los muchachos mayores de 17 años y llevarlos al ejército. Y uno de los reclutados fue nuestro Juan María. Se lo llevaron para el cuartel, pero por el camino, por entrar a una iglesia a rezar, se perdió del grupo. Volvió a presentarse, pero en el viaje se enfermó y lo llevaron una noche al hospital, y cuando al día siguiente se repuso ya de los demás, se habían ido. Las autoridades ordenaron que se fuera por su cuenta a alcanzar a los otros, pero se encontró con un hombre que le dijo: sígame, que yo lo llevaré a donde debe ir. Lo siguió y después de mucho caminar se dio cuenta de que el otro era un desertor que huía del ejército y que se encontraban totalmente lejos del batallón. Y al llegar a un pueblo, Juan María se fue donde el alcalde a contarle su caso. La ley ordenaba pena de muerte a quien desertara del ejército, pero el alcalde, que era muy bondadoso, escondió al joven en su casa y lo puso a dormir en un pajar, y así estuvo trabajando escondido por bastante tiempo, cambiándose de nombre y escondiéndose muy hondo entre el pasto seco cada vez que pasaban por allí grupos del ejército. Al fin, en 1810, cuando Juan llevaba 14 meses de desertor, el emperador Napoleón dio un decreto perdonando la culpa a todos los que se habían fugado del ejército, y Juan Vianney pudo volver otra vez a su hogar. Trató de ir a estudiar al seminario, pero su intelecto era romo y duro y no lograba aprender nada. Los profesores exclamaban: es muy buena persona, pero no sirve para estudiante, no se le queda nada. Y lo echaron. Se fue en peregrinación de muchos días hasta la tumba de San Francisco Regis, viajando de limosna para pedirle a ese santo su ayuda para poder estudiar. Con la peregrinación no logró volverse más inteligente, pero adquirió valor para no dejarse desanimar por las dificultades. El padre Valley había fundado por su cuenta
un pequeño seminario y allí recibió a Vianney. Al principio el sacerdote se desanimaba al ver que a este pobre muchacho no se le quedaba nada de lo que él siempre le enseñaba, pero su conducta era tan excelente y su criterio y su buena voluntad tan admirables que el buen padre Vallés dispuso a hacer lo posible y lo imposible por hacerlo llegar al sacerdocio. Después de prepararlo por 3 años, dándole clases todos los días, el padre Vallée lo presentó a exámenes en el seminario. Fracaso total. No fue capaz de responder a las preguntas que esos profesores tan sabios le iban haciendo. Resultado, negativa total a que fuera ordenado sacerdote. Su gran benefactor, el padre Valley, lo siguió instruyendo y lo llevó a donde sacerdotes santos y les pidió que examinaran si este joven estaba preparado para ser un buen sacerdote. Ellos se dieron cuenta de que tenía buen criterio, que sabía resolver problemas de conciencia y que era seguro en sus apreciaciones en lo moral, y varios de ellos se fueron a recomendarlo al señor obispo. El prelado, al oír todas esas cosas, les preguntó: ¿el joven Vianney es de buena conducta? Ellos le respondieron: es excelente persona, es un modelo de comportamiento, es el seminarista menos sabio, pero el más santo. Pues si así es, añadió el prelado, que sea ordenado de sacerdote, pues aunque le falte ciencia, con tal de que tenga santidad, Dios suplirá lo demás. Y así, el 12 de agosto de 1815, fue ordenado sacerdote este joven que parecía tener menos inteligencia de la necesaria para este oficio y que luego llegó a ser el más famoso párroco de su siglo. 4 días después de su ordenación nació San Juan Bosco. Los primeros 3 años los pasó como vicepárroco del padre Valley, su gran amigo y admirador. Unos curitas muy sabios habían dicho por burla: el señor obispo lo ordenó sacerdote, pero ahora se va a encartar con él porque ¿a dónde lo va a enviar que haga un buen trabajo? Y el 9 de febrero de 1818 fue enviado a la parroquia más pobre e infeliz. Se llamaba Ars. Tenía 370 habitantes. A misa los domingos no asistían sino un solo hombre y algunas mujeres. Su antecesor dejó escrito: las gentes de esta parroquia en lo único en que se diferencian de los animales es en que están bautizadas. El pueblucho estaba lleno de cantinas y de bailaderos. Allí estará Juan Vianney de párroco durante 41 años hasta su muerte y lo transformará todo. El nuevo cura párroco de Ars se propuso un método triple para cambiar a las gentes de su desarrapada parroquia: rezar mucho, sacrificarse lo más posible y hablar fuerte y duro. Que en Ars casi nadie iba a misa, pues él reemplazaba esa falta de asistencia dedicando horas y más horas a la oración ante el Santísimo Sacramento en el altar. Que el pueblo estaba lleno de cantinas y bailaderos, pues el párroco se dedicó a la más impresionante penitencia para convertirlos. Durante años solamente se alimentará cada día con unas pocas papas cocinadas. Los lunes cocina una docena y media de papas que le durarán hasta el jueves. Y
En ese día hará otro cocinado igual, con lo cual se alimentará hasta el domingo. Es verdad que por las noches las cantinas y los bailaderos están repletos de gente de su parroquia, pero también es verdad que él pasa muchas horas de cada noche rezando por ellos. Y sus sermones, allí sí que enfoca toda la artillería de sus palabras contra los vicios de sus feligreses y va demoliendo sin compasión todas las trampas con las que el diablo quiere perderlos. Cuando el padre Vianney empieza a volverse famoso y muchas gentes se dedican a criticarlo, el señor obispo envía a un visitador a que oiga sus sermones y le diga qué cualidades y defectos tiene este predicador. El enviado vuelve trayendo noticias malas y buenas. El prelado le pregunta, ¿tiene algún defecto los sermones del padre Vianney? Sí, monseñor. Tiene tres defectos. Primero, son muy largos. Segundo, son muy duros y fuertes. Tercero, siempre habla de los mismos temas: los pecados, los vicios, la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. ¿Y tienen también alguna cualidad esos sermones?, pregunta monseñor. Sí, tienen una cualidad, y es que los oyentes se conmueven, se convierten y empiezan una vida más santa de la que estaban llevando antes. El señor obispo, satisfecho y sonriente, exclamó: por esa última cualidad se le pueden perdonar al párroco de Ars los otros tres defectos. Claro está que el padrecito hablaba también mucho de Jesucristo y de la Santísima Virgen María. Los primeros años de su sacerdocio duraba 3 o 4 horas leyendo y estudiando para preparar su sermón del domingo. Luego lo escribía. Durante otras 3 o más horas se paseaba por el campo recitándole su sermón a los árboles y al ganado para tratar de aprendérselo. Después se arrodillaba por horas y horas ante el Santísimo Sacramento en el altar, encomendando al Señor lo que le iba a decir al pueblo. Y sucedió muchas veces que al empezar a predicar se le olvidó todo lo que había preparado, pero lo que le decía al pueblo causaba impresionantes conversiones. Es que se había preparado bien antes de predicar. Pocos santos han tenido que entablar luchas tan tremendas contra el demonio como San Juan Vianney. El diablo no podía ocultar su canalla rabia al ver cuántas almas le quitaba este curita tan sencillo y lo atacaba sin compasión, lo derribaba de la cama y hasta trató de prenderle fuego a su habitación. Lo despertaba con ruidos espantosos. Una vez gritó: Faldinegro odiado, agradézcale a esa que llaman Virgen María, y si no ya me lo había llevado al abismo. Un día, en una misión en un pueblo, varios sacerdotes jóvenes dijeron que eso de las apariciones del demonio eran puros cuentos del padre Vianney. El párroco los invitó a que fueran a dormir en el dormitorio donde iba a pasar la noche el famoso padrecito. Y cuando empezaron los tremendos ruidos y los espantos diabólicos, salieron todos huyendo en pijama para el patio y no se atrevieron a volver a entrar al dormitorio ni a volver a burlarse del santo cura de Ars. Pero él lo tomaba todo con calma y hasta con mucho humor y decía: con el Patas hemos tenido ya tantos encuentros que ahora parecemos dos compinches, pero no dejaba de quitarle almas y más almas al maldito Satanás. Cuando concedieron el permiso para que lo ordenaran sacerdote, escribieron:
que sea sacerdote, pero que no lo pongan a confesar porque no tiene ciencia para este oficio. Pues bien, ese fue su oficio durante toda la vida y lo hizo mejor que los que sí tenían mucha ciencia e inteligencia, porque en esto lo que valen son las iluminaciones del Espíritu Santo y no nuestra ciencia, que nos infla y nos llena de tonto orgullo. Tenía que pasar 12 horas diarias en el confesionario durante el invierno y 16 durante el verano. Para confesarse con él había que apartar turno con 3 días de anticipación y en el confesionario conseguía conversiones impresionantes. En, desde 1830 hasta 1845 llegaron 300 personas cada día a Ars de distintas regiones de Francia a confesarse con el humilde sacerdote Vianney. El último año de su vida, los peregrinos que llegaron a Ars fueron 100.000. La estación de tren de Lyon tuvo que poner una ventanilla especial para vender tiquetes para Ars. Se vendía tiquetes de ida y vuelta con plazo de 4 días para regresar, porque antes de 3 días no lograban los penitentes conseguir turno para confesarse. Junto a la casa cural había varios hoteles donde se podían hospedar los que iban a confesarse. A las 12 de la noche se levantaba el santo sacerdote, luego hacía sonar la campana de la torre, abría la iglesia y empezaba a confesar. A esa hora ya la fila de penitentes era de más de una cuadra de larga. Confesaba hombres hasta las 6 de la mañana. Poco después de las 6 empezaba a rezar los salmos de su devocionario y a prepararse para la Santa Misa. A las 7 celebraba el Santo Sacrificio. En los últimos años el señor obispo logró que a las 8 de la mañana se tomara una taza de leche. De 8 a 11 confesaba mujeres. A las 11 daba una clase de catecismo para todas las personas que estuvieran allí en el templo. Eran palabras muy sencillas que hacían inmenso bien a los oyentes. A las 12 iba a tomarse un ligerísimo almuerzo, unas papas cocinadas. Se bañaba, se afeitaba y se iba a visitar un instituto para jóvenes pobres que él costeaba con las limonas de las gentes que le traían. Por la calle la gente lo rodeaba con gran veneración y le hacían consultas. De 1:30 hasta las 6 seguía confesando. Sus consejos en la confesión eran muy breves. Por ejemplo, a un señor obispo lo único que le dijo fue: ame mucho a sus sacerdotes, pero a muchos les leía los pecados en su pensamiento y les decía los pecados que se les había quedado sin decir. En el confesionario sufría mareos y a rato le parecía que se iba a congelar de frío en el invierno y en verano sudaba copiosamente, pero seguía confesando como si nada estuviera sufriendo. Decía por chanza: el confesionario es el ataúd donde me han sepultado estando todavía vivo. Pero allí era donde conseguía sus grandes triunfos en favor de las almas. Por la noche leía un rato y a las 8 se acostaba, pero de nuevo se levantaba a las 12 de la noche y seguía confesando. Horario heroico en verdad. Cuando llegó a Ars, solamente iba un hombre a misa.
Cuando murió, solamente había un hombre en Ars que no iba a misa. Las cuatro esquinas, las cuatro cantinas que habían alrededor del templo tuvieron que cerrar por falta de clientela. Después, durante muchos años, abrieron otras 8 cantinas y todas fracasaron porque nadie iba a emborracharse. Los bailaderos se fueron acabando porque en sus sermones y confesiones arremetía sin miedo contra el baile. Decía que del baile se puede afirmar como de ciertos hongos, el menos peligroso es muy dañoso. En Ars todos se sentían santamente orgullosos de tener un párroco tan santo. Cuando él llegó a esa parroquia, la gente trabajaba en domingo y cosechaba poco. Logró poco a poco que nadie trabajara en los campos los domingos y las cosechas se volvieron mucho mejores. Siempre se creía un miserable pecador, jamás hablaba de sus obras o éxitos obtenidos. A un hombre que lo insultó en la calle le escribió una carta humildísima, pidiéndole perdón por todo como si hubiera sido él quien hubiera ofendido al otro. El señor obispo le envió un distintivo elegante de canónigo y nunca se lo quiso poner. El gobierno nacional le concedió una condecoración y no se la quiso colocar. Decía con humor, es el colmo. El gobierno condecorando a un cobarde que desertó del ejército y Dios premiaba su humildad con admirables regalos. El 4 de agosto de 1859 pasó a recibir su premio en la eternidad. El santo cura de Ars pide a Dios que nos envíe siempre buenos y santos párrocos como tú. Alabado sea Jesucristo.